¿Quién es el autor de la Biblia? La Biblia es un libro sagrado que contiene la palabra de Dios revelada a los seres humanos. Sin embargo, Dios no escribió la Biblia directamente, sino que se sirvió de diferentes personas que actuaron como sus instrumentos para transmitir su mensaje. Estas personas son los autores humanos de la Biblia, que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los autores humanos de la Biblia fueron unos 40 hombres que vivieron en diferentes épocas y lugares, y que tenían distintas profesiones, culturas y estilos literarios. Entre ellos se encuentran reyes, profetas, sacerdotes, poetas, médicos, pescadores, pastores y escribas. Algunos de los autores humanos de la Biblia son: Moisés, se le atribuye la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco. Estos libros narran la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la liberación de Israel de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. David fue el segundo rey de Israel y el principal autor de los salmos, que son poemas y oraciones dirigidos a Dios. David expresó en los salmos sus sentimientos de alabanza, arrepentimiento, confianza, angustia y esperanza. Salomón fue el hijo de David y el tercer rey de Israel. Se le considera el autor de la mayor parte de los proverbios, que son enseñanzas prácticas sobre cómo vivir según la sabiduría de Dios. También se le atribuye el libro de Eclesiastés, que reflexiona sobre el sentido de la vida, y el Cantar de los Cantares, que celebra el amor entre el esposo y la esposa. Isaías fue un profeta que anunció el juicio de Dios sobre las naciones y la esperanza de restauración para Israel. También predijo la venida del Mesías, el siervo sufriente de Dios, que traería salvación a todo el mundo. Jeremías fue otro profeta que advirtió a Judá de la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. También consoló al pueblo con la promesa de un nuevo pacto y un futuro. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que vivió en el exilio en Babilonia. Tuvo visiones de la gloria de Dios, del juicio sobre Israel y las naciones, y de la restauración del templo y la tierra. Daniel fue un joven judío que sirvió en la corte de Babilonia y de Persia. Tuvo sueños y visiones sobre el plan de Dios para la historia y el establecimiento de su reino eterno. Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y el autor del primer evangelio. Su evangelio presenta a Jesús como el Mesías prometido, el rey de los judíos, que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Marcos fue un discípulo de Pedro y el autor del segundo evangelio. Su evangelio narra la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, con un estilo breve y dinámico. Lucas fue un médico y un compañero de viaje de Pablo. Fue el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Su obra cuenta la historia de Jesús y de la iglesia primitiva, destacando el amor y la misericordia de Dios hacia los pobres, los pecadores y los marginados. Juan fue otro de los 12 apóstoles de Jesús y el autor del cuarto evangelio, de 3 cartas y del libro del Apocalipsis. Su obra revela la identidad de Jesús como el Verbo de Dios, el Hijo único del Padre, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad y de la luz. Pablo fue un apóstol de Jesús que antes había perseguido a la iglesia. Fue el autor de 13 cartas dirigidas a diferentes comunidades cristianas o a personas concretas. Sus cartas explican el significado de la muerte y la resurrección de Jesús, la salvación por la fe, la vida en el Espíritu y la esperanza de la gloria. Pedro fue el líder de los 12 apóstoles de Jesús y el autor de 2 cartas. Sus cartas animan a los cristianos a perseverar en medio de las pruebas y a vivir como peregrinos en este mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Santiago fue el hermano de Jesús y el líder de la iglesia de Jerusalén. Fue el autor de una carta que enfatiza la importancia de las obras como fruto de la fe y de la sabiduría práctica para la vida cristiana. Juan fue el autor de una carta que enfatiza el amor de Dios y el mandamiento de amar a los hermanos. También advierte contra los falsos maestros que niegan la encarnación y la venida de Jesús. Judas fue otro hermano de Jesús y el autor de una breve carta que denuncia a los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia y que viven de manera inmoral. También exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe y a esperar la misericordia de Jesús. Estos son algunos de los autores humanos de la Biblia, pero no los únicos. Hay otros libros de la Biblia cuyos autores no se conocen con certeza, como el libro de Job, el libro de Esther, la carta a los Hebreos y el libro de Ruth.
Sin embargo, todos estos libros forman parte de la Biblia porque fueron reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios y útiles para la enseñanza, la corrección, la instrucción y el entrenamiento en justicia. 2 Timoteo 3:16.